Un cordial saludo a todos, bienvenidos un día más a nuestro programa de crecimiento personal. Hoy vamos a hablar de unas emociones que todos conocemos, que todos hemos sentido alguna vez y que, si no las manejamos bien, pueden causarnos muchos problemas. Hablaremos de la ira y el enojo. El enojo suele ser una respuesta emocional más leve, gradualmente y controlable ante una frustración. Sí. La ira, por el contrario, es una expresión más intensa, explosiva, irracional y a menudo agresiva del enojo. Perdón, me ha vuelto a pasar. No nos hemos presentado. Hoy tenemos a Arachu de invitada. Encantada de estar aquí. Diego. Saludos a todos. Y yo soy Sonia, la que me olvido de presentar. Bueno. Y seguimos. La ira es una emoción mala en sí misma. No es algo que haya que eliminar, sino comprender y aprender a regular. El problema aparece cuando la ira nos controla a nosotros, cuando explota de forma impulsiva o se queda reprimida por dentro, generando malestar emocional, físico y relacional. Hoy queremos compartir con vosotros qué es la ira desde el aspecto psicológico, qué dicen algunos profesionales de la salud mental y sobre todo tener herramientas prácticas que podemos aplicar en nuestro día a día para manejar esos ataques de ira o esos sentimientos intensos que a veces nos desbordan. Desde la psicología, la ira se considera una emoción básica, al igual que el miedo, la tristeza o la alegría. El estadounidense Paul Ekman, psicólogo especialista en emociones y su expresión facial, reconocido como uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, explica que la ira aparece cuando percibimos una injusticia, sentimos que han cruzado nuestros límites, nos frustran repentinamente, creemos que estamos siendo atacados o menospreciados. La ira, aparte de eso, también tiene una función, por lo menos a veces nos prepara para defendernos. No sé si cuando nosotros tenemos algún problema sale la ira y eso nos ayuda de pronto a pelear mejor. Sí, calmado no se pelea ni se discute, pero a veces la ira nos puede también controlar y nos desbordamos. También nos da energía para la situación que estemos nosotros afrontando. También nos alerta de que algo no está bien. Ya nos alerta también a nosotros. El problema no es sentir ira, sino cómo la expresamos. Gritando, agrediendo, humillando. Por el contrario, callando y acumulando hasta explotar. ¿Qué dicen los profesionales de la salud mental? El psiquiatra y profesor universitario de origen estadounidense Aaron Beck, creador de la terapia cognitiva, explica que la ira suele estar relacionada con pensamientos distorsionados, como por ejemplo, siempre me faltan al respeto, esto es intolerable, no debería pasarme esto, tengo que defenderme ahora mismo. Según Beck, no es el hecho en sí lo que provoca la ira, sino la interpretación que estamos haciendo de ese hecho. El psicoterapeuta estadounidense Albert Ellis, el fundador de la terapia racional emotiva conductual, dice que muchas veces la ira surge de nuestras exigencias internas rígidas. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando exigimos que los demás actúen como esperamos. Y si no actúan así, entonces nos sale ira. O cuando exigimos que la vida sea justa todo el tiempo, pero hay un cambio y explotamos de ira. O exigirnos sentir frustración. Albert Ellis, que decías tú ahora, Sonia, y también mencionándolo yo en este momento, afirma algo muy claro e interesante. No son las personas las que nos enfadan, sino nuestras creencias sobre lo que las personas deberían hacer. Sí, ¿no? Es como nuestra forma de interpretar las cosas. Hombre, pero yo, por ejemplo, a veces estoy un poquito irascible con alguna persona y quizás no se porte del todo bien conmigo, ¿no?
Y entonces es algo como que no puede, me cuesta mucho evitarlo. Tiendo a estar irascible depende qué reacción de esa persona. Me cuesta, no es fácil controlar la ira. Sí, estuvimos estos días hablando también aquí sobre la inteligencia emocional. Sí. Con respecto a la forma en la cual nosotros expresamos nuestras emociones. Y es interesante que nuestras emociones no deberían controlar nuestros impulsos, porque finalmente si nuestras emociones controlan nuestros impulsos, pues es complicado. Imagínense que sea la ira la que controla nuestros impulsos. Terminamos en serios problemas porque las personas no hacen lo que nosotros queremos que hagan, entonces la ira flota pensando que somos mejores que otras personas. No debería ser así. Bueno, yo tengo que decir que en mi pasado he sido una persona bastante iracunda. Bastante. ¿Has cambiado, Sonia? Estoy en ello. Ah, muy bien, muy bien. Estoy en ello. Estoy ahí con la inteligencia emocional, el dominio propio, el control de la ira y... Hay que hacerlo. Tengo un trabajo. Hay que hacerlo, sí. No, los psicoterapeutas ayudan mucho en esa situación. Ya, bueno, mi psicoterapeuta está haciendo ahora mismo este programa. Está bien. No, son también el buscar ayuda no es una falta de fe, o sea, a veces tienes que buscar ayuda para encaminar tus emociones y cómo controlarlas y cómo reaccionar, y buscar ayuda no es una falta de fe, buscar ayuda es un apoyo. Está bien creer en Dios y seguir las indicaciones que Él nos da en su palabra, porque hay indicaciones para todo, pero también buscar ayuda profesional, como estamos viendo en estos programas, hay profesionales creyentes, y también, si no quieres seculares, pues también hay creyentes, y hay grupos de autoayuda o sea, se pueden hacer cosas para intentar cambiar. No, y es mejor los profesionales que ya pues tienen la experiencia en cómo controlar ciertas situaciones que tú no has logrado controlar. Entonces, la ayuda profesional siempre será necesaria, claro que sí. Ellos han estudiado para eso. Eso es. Claro. Bueno, y ya, pues vamos con el estadounidense de creencia judía, Daniel Goleman, psicólogo y periodista científico, experto en inteligencia emocional, habla del llamado secuestro emocional, cuando la amígdala cerebral toma el control y la parte racional del cerebro queda bloqueada. Por eso, cuando estamos muy enfadados, decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Actuamos impulsivamente. Perdemos perspectiva. Diego. Sí, Marian Rojas Estepe, psiquiatra española que pues ya hemos mencionado mucho aquí, explica que la ira es una emoción natural y necesaria, pero muy costosa cuando se mantiene en el tiempo. Uh-huh. Una de sus ideas claves es que vivir enfadados mantiene el cerebro en modo amenaza. Según ella, cuando una persona vive en ira constante, se activa de forma prolongada el cortisol, que es la hormona del estrés. Y además el cerebro se vuelve hipervigilante, reactivo e impulsivo. También menciona que se deteriora la memoria, la capacidad de reflexión y la empatía, que es muy importante. Aumenta también el cansancio emocional. También aumenta la ansiedad y los problemas físicos. Entonces, Marian nos dice con frecuencia que el enfado sostenido intoxica el cuerpo y también la mente. Ella también señala que muchas explosiones de ira tienen que ver con heridas emocionales no resueltas, frustraciones acumuladas, expectativas irreales sobre los demás, falta de descanso emocional y físico. Desde su enfoque, aprende a frenar la ira implica parar antes de reaccionar, entrenar la gestión emocional, cambiar el foco mental, cultivar el autocontrol y la templanza. Y pienso que eso es interesante lo que está diciendo Arantxa. Si nosotros paramos antes de reaccionar, difícil. Sí cuesta, ¿eh? Sí. No, a veces paramos después, Arantxa. A veces cuando ya hicimos el daño quisiéramos devolver unos cuantos segundos, pero nos ponemos las manos en la cabeza. Bastante interesante. Esta Marian insiste en algo muy útil. No siempre
podemos elegir lo que nos pasa, pero sí cómo lo gestionamos. Perdonar, soltar rencores, relativizar, no es solo un control moral o emocional, sino también un acto de salud mental. Uh-huh. Ahora voy a leer el testimonio de Juan Carlos, que seguro que a algunos nos puede resultar familiar e incluso nos podemos identificar. Él dice: nunca pensé que tuviera un problema con la ira. Siempre me consideré una persona normal, trabajadora y responsable. Eso sí, tenía un carácter fuerte. Yo decía: no me enfado, solo digo las cosas claras, pero con el tiempo me di cuenta de que no era verdad. Todo empezó a empeorar en una etapa de mucho estrés. Dormía mal, iba con prisas, cualquier contratiempo me sacaba de quicio. El tráfico, una palabra maldicha, un comentario fuera de lugar, todo era una chispa. Recuerdo muy bien un ataque de ira que me asustó de verdad. Fue una discusión absurda en casa, nada grave, algo cotidiano, pero de repente sentí como el corazón se me aceleraba. Me subía el calor al pecho, apreté los dientes y empecé a gritar. Grité cosas que no sentía realmente, golpeé la mesa con la mano. Cuando terminé, la otra persona estaba en silencio, con los ojos llenos de miedo, y ahí me di cuenta de que algo no iba bien. Después llegó la culpa, mucha culpa. Yo me decía: no soy así, esto no puede volver a pasar. Pero volvió a pasar, y no solo una vez. Era como si llevara una bomba dentro de alguien que pudiera activar el detonador. Lo peor no era solo el daño a los demás, sino cómo me quedaba yo después, agotado, avergonzado, con una sensación de vacío enorme. Empecé a darme cuenta de que no era solo enfado, era ira acumulada, frustración y cansancio emocional. Esto me pasó más veces hasta que pensé: o hago algo o esto me va a romper la vida. Entonces decidí pedir ayuda profesional, no porque creyera que era débil, sino porque ya no podía seguir justificándome. En terapia entendí algo clave. Mi ira no aparecía de la nada, tenía raíces. Había muchas cosas que me estaba guardando, expectativas no expresadas, límites que no podía, heridas antiguas y una exigencia constante conmigo mismo y con los demás. La ira era la forma en la que esa tensión salía. Aprendí primero a reconocer las señales antes del estallido. Mi cuerpo avisaba mi mandíbula se tensaba, respiraba rápido y los pensamientos se volvían agresivos. Antes no lo hubiera visto, ahora lo veía, y ese fue el primer paso para parar. Luego empecé a trabajar el detenerme cuando notaba que la ira subía y me daba permiso para no responder en ese momento. Procuraba apartarme y respirar profundo. También aprendí a expresar lo que sentía sin atacar, a decir: me siento frustrado, en lugar de: tú siempre haces todo mal. Parece una tontería, pero cuesta. También tuve que esforzarme por buscar el descanso, porque yo no descansaba nunca, ni el cuerpo ni la mente. Cuando empecé a cuidar el sueño, a bajar el ritmo y a reservar momentos de silencio, la búsqueda en mi interior, mi nivel de irritabilidad bajó muchísimo. Con el tiempo fui mejorando, pero sentía que todavía me faltaba algo. Había aprendido técnicas, había entendido el origen de mi ira, pero dentro seguía habiendo una lucha. Fue entonces cuando empecé a apoyarme de verdad en la fe, no como una idea teórica, sino como un sostén diario. Empecé a orar. Cuando notaba que la ira subía, no oraciones largas ni complicadas, sino frases sencillas: Señor, ayúdame a parar, o dame paz, o enséñame a responder mejor. Noté que algo empezó a cambiar. No siempre desaparecía el enfado, pero sí aparecía un espacio interior para no reaccionar de inmediato. La fe me ayudó a entender que no tenía que cargar con todo solo, que podía soltar el control, que no era yo quien tenía que defenderse todo el tiempo. Aprendí a mirar mis errores con más comprensión y a los demás con más paciencia. Entendí que el autocontrol no es solo fuerza de voluntad, sino también confianza en Dios. Cuando recordé que Dios es lento para la ira y grande en misericordia del Salmo 103:8,
Me daba cuenta de que yo debía intervenir, intentar vivir así. No perfecto, pero en camino. La fe me enseñó a perdonar y a no alimentar la ira, que tanto daño me hacía. Hoy sigo trabajando mis emociones, procuro cuidar mi mente y mi cuerpo, pero no estoy solo en el proceso. La fe me da calma. Cuando me siento superado me recuerdo quién quiero ser y me ayuda a levantarme cuando fallo. Vaya testimonio tan humano, ¿no? Y Poderoso. tan cercano también. Sí, me gustaría resaltar lo que decía Racho con respecto a que entendió que el autocontrol no es la fuerza de voluntad, sino también la confianza en Dios. Eso es interesante eso, porque a veces creemos que nosotros podemos tener autocontrol, pero a veces la tentación es más fuerte y nos gana. Pero si confiamos en Dios, Dios nos dará la fuerza para poder vencer. Y pienso que esta es la clave del testimonio que nos está contando. Él sigue hoy trabajando las emociones y procura cuidar su mente, pero la fuerza que también Dios nos da nos ayuda mucho a vencer la tentación, así como este chico la tiene y ya la ira no lo pueda controlar de esa manera. Yo no sé si hay alguien más que se sienta identificado entre nuestros oyentes. Yo me siento muy identificada. Sí. Y yo he de decir que para mí, aunque he pisado grupos de autoayuda, he mejorado bastante, estoy en proceso, ya os he dicho, pero yo desde que soy cristiana, mi vida está siendo transformada un poquito a poco, así casi sin notar, ¿no? Y se te van colocando las emociones en su sitio para no tener esos saltos inesperados ni de alegría, ni de ira, ni de tristeza, para tener un poco una estabilidad. Y es satisfactorio, porque tengo esperanza, como dice esto, que si entre todos nosotros hay alguien que se siente identificado, entre ellos yo, debe saber que hay esperanza, y no solo en el plano profesional, sino también en el espiritual, como hemos visto en el testimonio. Así es. Y ahora veamos, ¿cómo se manifiesta la ira en el cuerpo y en la mente? La ira no es solo mental, también es física. Cuando nos enfadamos, aumenta el ritmo cardíaco, se tensan los músculos, sube la presión arterial y el cortisol, y la respiración se vuelve rápida y superficial. Hay unas prácticas interesantes para controlar los ataques de ira. Las más importantes que podemos hacer antes de estallar, tenemos que mirar que el cuerpo nos avisa ciertas situaciones, por lo menos la mandíbula tensa, los puños cerrados, calor en el pecho, pensamientos acelerados. Esto nos da una red flag para que nosotros estemos un poco más atentos con eso. Aprender a detectar estas señales son claves para poder nosotros intervenir antes de perder el control. La respiración consciente es una de las técnicas más recomendadas por psicólogos clínicos. Es decir, es un ejercicio sencillo. Inhala por la nariz contando 4 segundos, retén durante 2 segundos y exhala por la boca contando 6. Hazlo por lo menos 5 veces seguidas. Esto activa el sistema nervioso parasimpático y reduce la intensidad de la ira. Un tiempo fuera emocional no es huir, es protegerte cuando notes que estás muy enfadado. Aléjate de la situación, no sigas discutiendo. Di algo como ahora mismo no puedo hablar con calma. Vuelve cuando el nivel emocional haya bajado, es un acto de madurez emocional. También tenemos que cuestionar los pensamientos, detenernos y preguntarnos, ¿estoy exagerando? ¿Estoy interpretando o comprobando? ¿Esto será importante dentro de una semana? Cambiar el pensamiento también cambia la emoción. Así es, interesante. Interesante el ejercicio de inhalar por la nariz los 4 segundos, retener los 2 segundos y después botar 6. O sea, los mismos 6 de inhalar, aguantar, sí. Los botas, claro, te tienes que controlar. Eso te ayuda a bajar un poco el cortisol. A bajar el cortisol, interesante. Nuestros oyentes deberían practicar, los que tienen esos impulsos de ira, este ejercicio. ¿Por qué? Porque la ira, cuando está bien canalizada, se convierte en asertividad.
la cual pues sabemos nosotros que es la habilidad social y de comunicación que permite a las personas expresar sentimientos, expresar también pensamientos, expresar necesidades y opiniones de forma directa, honesta y también que sea algo respetuoso, porque a veces no somos respetuosos. Hay gente que dice, no, yo hablo así, o a veces hay gente que dice lo que se vino a la mente y así lo dice, pero no debería ser así. Uno debe decir las cosas con respeto a la otra persona, no como tú crees que lo vas a decir y yo lo hago así porque quiero, no es porque tú quieres, tienes que respetar a las demás personas. Aunque sea una opinión pues directa, pues buscar siempre eso, sin caer en la agresividad ni en la pasividad, que ya sería lo contrario a lo que estoy hablando. Uh-huh. Un ejemplo erróneo: siempre me haces lo mismo. En cambio, un ejemplo acertado sería: me sentí molesto cuando pasó esto y necesito que lo hablemos. Expresar sin atacar reduce mucho la carga emocional y es una descarga física saludable. La ira es energía acumulada. Las opciones sanas, por ejemplo, serían caminar, hacer algún ejercicio físico, estiramientos, escribir lo que sientes y luego romper el papel. El cuerpo necesita soltar. A veces la ira es muy frecuente y no se puede controlar. Entonces, ¿qué podríamos hacer en eso? O sea, si los episodios de ira son muy intensos o de pronto aparecen con frecuencia o dañan relaciones o generan culpa constante, los profesionales recomiendan pedir ayuda psicológica. Busca una ayuda, un profesional que te eche una mano. Si eres creyente, pues trata de buscar a alguien que sea creyente también para que te ayude. La terapia cognitivo-conductual y la terapia emocional han demostrado ser muy eficaces para el control de la ira. La ira en la Biblia, la ira no es pecado en sí, pero hay que manejarla. En Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia reconoce que el enojo existe, pero advierte del peligro de alimentarlo y prolongarlo. Y la ira descontrolada, Arachu, lleva al error. Proverbios capítulo 14, versículo 29, dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necesidad. Necedad. Sí, la necedad, así es, la necedad. Aquí se relaciona el autocontrol con la sabiduría emocional. La mansedumbre apaga el conflicto. En Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muy alienado con la psicología actual, como hablamos influye en cómo sentimos. También el peligro de reaccionar impulsivamente lo avisa la Biblia. En Eclesiastés, en capítulo 7, versículo 9, dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La impulsividad emocional es vista como una falta de sabiduría. Salmos 103, versículo 8, dice: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Se presenta un Dios con paciencia, con virtud y un modelo que debemos imitar. Un modelo de autocontrol. Así es, total, y de paciencia también. La ira daña las relaciones. En Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La ira no solo afecta a quienes la sienten, sino a todo su entorno. También se muestra el autocontrol como fruto espiritual. En Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza sería el dominio propio, aparece como antídoto frente a la ira. El pueblo de Dios en Israel llevaba muchos años en el desierto tras salir de Egipto. E iban hacia la tierra que Dios había prometido, Canaán. Habían visto milagros, habían sido liberados de la esclavitud, pero aún así seguían quejándose constantemente, tercos a veces.
Moisés, su líder, estaba sometido a una presión enorme. Era pues el intermediario entre Dios y el pueblo. Él cargaba las quejas y la desconfianza de todos. Y, pues, debía estar humanamente bastante agobiado, agotado. En un momento concreto, el pueblo volvió, como siempre, a protestar con dureza porque no había agua. Acusaron a Moisés y acusaron también a Aarón, que era su hermano, y les reprocharon diciéndolos, nos sacaste de Egipto. E incluso llegaron a desear haberse muerto antes. La tensión emocional que vivían en ese momento era máxima. Dios le dijo a Moisés y le dio una instrucción bastante clara y le dijo que había una roca ahí que le hablara y de ella saldría agua para el pueblo. Pero Moisés, agobiado por todo lo que estaba pasando con la gente y dominado por la ira acumulada que tenía, reaccionó de otra manera. Se dirigió al pueblo con palabras duras, lo reprendió con enfado y en lugar de hablarle a la roca como Dios le había indicado, tomó la vara y golpeó la roca 2 veces. El agua salió y el pueblo pudo beber. Dios cumplió su promesa. Pero el gesto de Moisés no pasó desapercibido. Aunque Moisés era un hombre fiel y escogido por Dios, en ese momento dejó que la ira tomara control. Su enfado era comprensible. Llevaba años soportando quejas, desconfianzas y rebeldía. Sin embargo, la Biblia muestra que la ira lo hizo desobedecer y actuar impulsivamente. Fue una consecuencia dura que muestra algo importante. Incluso las personas maduras espiritualmente pueden fallar si no gestionan bien la ira. La historia de hoy nos presenta a Moisés no presenta a Moisés como un villano, sino pues como un ser humano cansado, sobrepesado y enfadado. Precisamente por eso Moisés es tan real y esta historia también es real para nosotros. La historia de Moisés hoy nos recuerda que sentir ira es humano, pero dejar que gobierne nuestras decisiones tiene consecuencias. La verdadera fortaleza no está en golpear la roca, sino en aprender a detenernos, a obedecer y confiar incluso cuando estemos cansados y enfadados. Entonces podemos ver que tanto la psicología moderna como la Biblia coinciden en algo esencial. La ira no gestionada nos daña por dentro y rompe por fuera. Aprender a detenernos, a reflexionar y a responder con autocontrol no es debilidad, es fortaleza. Y nos gustaría dejar una cosa clara. La ira no nos define. Lo que nos define es cómo respondemos a ella. Debemos nosotros aprender a manejar la ira. Y aprender a manejar la ira es aprender a conocernos mejor, es aprender también a cuidar nuestras relaciones, es proteger nuestra salud, tanto emocional como física. La calma no significa ausencia de conflictos, sino capacidad de responder con conciencia. Interesante este episodio, ¿eh? Sí, muy interesante, muy interesante. Y más con la historia de Moisés, en la forma en que respondió. A veces guardamos tantas cosas en nuestro corazón que es como cuando tenemos un vaso y van cayendo goticas de agua, goticas, gotas, gotas, gotas. Una gotica no hace nada, pero ya muchas gotas desbordan. Llega un momento en que desborda si no tomamos el control. Entonces hay personas que se van llenando de situaciones en su corazón, llenando. A veces es mejor acercarse y hablar con la persona, hablar con el esposo, hablar con los hijos, hablar con la pareja, con la esposa, hablar con el papá, con la mamá, con los hermanos, con el vecino, ya, con el del perro. A veces hay que acercarse a hablar, ya, con calma, con decencia, con respeto, y no esperar hasta que de pronto llegue la gotica que desborde el vaso y ya pueda ser demasiado tarde y nuestra reacción sea como la de Moisés. En vez de hablar, golpeó. Esperemos que no. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy con este interesante tema cotidiano, muy cotidiano, que ha sido la ira. Esperamos que estas ideas y herramientas nos ayuden a vivir con más equilibrio emocional y bienestar mental y físico.
Nos encontraremos para el próximo episodio de este programa de crecimiento personal. Bendiciones a todos. Nos despedimos. Hasta luego. Agur. Hasta la luego. próxima. Gracias.